no se me preocupe, ¿listo? Bueno, empecemos. Edmund Husserl, bueno, pues obviamente se desarrolla a la primera mitad del siglo XX, una fuerte crítica al positivismo. ¿Quién es el del Perdón. Perdón, profe. Tenía que ser, ¿no? Pues sin querer. Sí. Bueno, perdón. Acá, bueno, entonces obviamente, según este autor, la reducción de todo conocimiento al conocimiento científico se ha conducido en una decadencia para la humanidad. Le hace una crítica muy fuerte, digámosle, a la influencia de la filosofía de la ciencia en el conocimiento del ser humano. Él dice que de cierta manera crean una, digámoslo, como una crisis o como una especie de crisis existencial, ¿sí? Pues solamente dice que en el fondo han perdido, digámoslo, todo sentido de, digámoslo, la actividad científica, porque pues solamente él hace una fuerte crítica también a los aportes, digámoslo, de la ciencia al desarrollo social, cultural y tecnológico del ser humano, y pues solamente hay que tener en cuenta que en esa primera mitad del siglo XX, el enfoque científico fue, digámoslo, el desarrollo armamentista, como pues obviamente lo hemos venido viendo. Albert Einstein pues obviamente aportó, hizo un gran aporte al desarrollo de la bomba atómica, pues cosa que ya después de haberse lanzado y haberse creado, pues obviamente él, digámoslo, de cierta manera, en una conferencia se arrepiente de haber sido partícipe de ese desarrollo y de la bomba, ¿listo? Bueno. Entonces acá empezamos con un pequeño videito que nos habla de... La vida personal verdaderamente humana se despliega a través de diversos grados de conciencia y de responsabilidad personal, desde los actos de forma reflexiva, todavía dispersos, ocasionales, hasta el grado de toma de conciencia y de responsabilidad universal. En este nivel, la conciencia aprehende la decisión de imponer al conjunto de su vida personal la unidad sintética de una vida colocada bajo la regla de la responsabilidad universal de sí mismo. Edmund Husserl, la filosofía como autorreflexión de la humanidad. Edmund Husserl. Edmund Husserl, el segundo de 4 hermanos, nació en abril de 1859 en Prosnitz, Moravia, perteneciente entonces al Imperio Austrohúngaro. No le di compartir sonido, pero ya sus padres. Entonces, vuelvo y lo... No, ahí sí se está escuchando. Está escuchando, profe. ¿Sí? Entonces es que hago su computador. No, sí, a compartir con sonido. Sí. De origen judío, fueron Adolf Abraham Husserl y Julie Selinger, y pertenecían a la pequeña burguesía. Gracias a sus esfuerzos y sacrificios, el joven Edmund pudo estudiar matemáticas y astronomía en las universidades de Leipzig, Berlín y Viena. Su formación, naturalmente, los estudios se destacó de una manera espectacular, pero su formación originaria es de matemático. Así que fue gradualmente buscando su camino temático, digamos. Un tema lo llevaba a otro, nunca estaba satisfecho, nunca era suficiente lo que había averiguado. Todo le abría un ámbito nuevo. Entonces... y siempre se dice de su pensamiento que es pensando, escribiendo, porque realmente dejó mucha más obra en los manuscritos que lo que fue publicado durante su vida. Husserl obtuvo su doctorado en Viena y completó su formación de posgrado en los años siguientes con estudios llevados a cabo en la Universidad de Halle, publicando su tesis de habilitación sobre el concepto de número en 1887. En ese mismo año, contrajo matrimonio con Malvin Stein-Schneider, con quien tuvo 3 hijos. Gerhard, Elisabeth y Wolfgang
Wolfgang muere en la guerra del 14, en el año 16, y los otros dos hijos también colaboran con la, diríamos, con la guerra en el sentido de la hija va como enfermera, el otro hijo también actúa y es herido en el frente, y Husserl mismo en esos años de la guerra asume de manera fuerte su compromiso como un alemán con visión universalista. En su trabajo sobre el concepto de número, Husserl pretendía sentar las bases de una filosofía de la aritmética. Para ello, se preguntaba cómo es posible que operemos con números y que podamos aplicarlos a objetos reales. El concepto de número es algo que se aplica a cualquier cosa. Podemos contar distintos tipos de objetos, podemos contar incluso nuestros propios estados mentales. Y la intuición que guía la investigación, esta primera investigación importante de Husserl, es que de alguna manera los actos mentales están en conexión con los números. Esto luego ha sido llamado el psicologismo de Husserl, porque da la idea de que lo que se realiza es una operación de abstracción sobre los propios estados mentales y a partir de ahí se consigue el concepto de número 5, por ejemplo. Yo cuento mis 5 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, dejo de pensar en los dedos y pienso en lo que he abstraído y para Husserl ahí obtendría el concepto de número 5. Husserl abandonó sus posiciones psicologistas considerando que la verdad de un teorema no reside en las operaciones mentales mediante las cuales se procede a su demostración. La verdad de una suma, por ejemplo, no es contingente y subjetiva, sino universal y objetiva. Lo mismo puede decirse de los principios lógicos. Estas reflexiones lo condujeron a buscar un método riguroso de acceder al ámbito de la universalidad. Esta crítica al psicologismo, entonces, Husserl la incorpora en lo que sería la primera parte de las investigaciones lógicas que aparecen en 1900-1901, que es justamente los prolegómenos a la lógica pura, donde Husserl hace una crítica devastadora a todo intento de relativización, ya sea psicologista, antropológica o historicista, que intente dar cuenta, esta consideración relativista, del origen de los enunciados o de las proposiciones de la lógica. En las investigaciones lógicas, Husserl presenta una teoría de la abstracción y una gramática lógica pura. Asimismo, analiza las relaciones entre expresión y significado, entre lo concreto y lo abstracto, entre las partes y los todos, y entre las intenciones vacías y las significativas. Expone allí una descripción de las vivencias intencionales. En la quinta investigación lógica es donde Husserl va a tematizar qué es lo que sucede con la vivencia y empieza a problematizar lo que es la conciencia. La vivencia intencional y qué es la conciencia y sobre todo qué es la percepción. Y ahí empieza a aparecer lo que sería el germen de la fenomenología posterior, que se complementa con la sexta investigación, donde va a intentar analizar cuál es la relación entre una intención vacía o una intención significativa, y esto es simplemente un enunciado lingüístico a niveles ilustrativos, con la donación, con la percepción intuitiva de eso que el enunciado nombra. La noción central de las investigaciones lógicas es la de intencionalidad. En la versión de Husserl, la intencionalidad designa el puro dinamismo en que consiste la conciencia. Husserl tomó esa noción de intencionalidad de su maestro Franz Brentano, quien también influyó fuertemente a otro de sus alumnos, Sigmund Freud. El contacto fuerte de Husserl con Brentano comienza en el mismo año en que muere el padre de Husserl. Y de alguna manera Brentano, diríamos, toma ese lugar del padre, no solamente en el ámbito teórico y formativo, sino también incluso en el ámbito personal. Husserl pasa con los Brentano vacaciones, lo va a visitar después a Brentano, que se radica en Italia prácticamente hasta el momento de su muerte.
En 1901, Husserl aceptó una cátedra en la Universidad de Göttingen. En los años siguientes, publicó varios trabajos que tuvieron gran repercusión en el ambiente académico. Y en el año 1911 aparece un trabajo fundamental para la fenomenología que se llama La filosofía como ciencia estricta. Este es un trabajo relativamente breve que se publica en la revista Logos, y en este lugar Husserl habla de manera muy insistente sobre algo así como la conversión filosófica que se tiene que operar al pasar a la fenomenología. Y lo habla con términos muy fuertes. Lo dice con los términos de una conversión ética y de una conversión religiosa. Es decir, autorreflexión y autorresponsabilidad van para Husserl unidos de modo... Bueno. La vida personal... Listo, perdón. Acá, listo. Bueno, entonces, ¿cuál es la crítica que le hace a la psicología? Empecemos por ahí, empecemos desde lo más básico a lo más profundo. ¿Cuál es la crítica que le hace a la psicología? Que él dice que no podemos partir de objeciones que... Chicos. Recuerden que, en el video nos hablaban que precisamente la crítica que le hace, pues obviamente cuando nos hablaban de la noción del número 5, ¿cierto? Ahí el doctor en filosofía nos decía, bueno, yo voy a hacer la noción del 5, cuento los dedos de mi mano, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Dejo de pensar en los dedos y me quedo con la concepción de 5, ¿cierto? Eso es una concepción subjetiva del número 5, ¿cierto? Pero la crítica que hace Husserl a eso es que obviamente no podemos partir de sucesos subjetivos, sino más bien de sucesos objetivos universalmente reconocidos, ¿sí? Entonces, obviamente, esa es la crítica que le hace, que obviamente no, digámoslo, no nos podemos enfocar solamente en lo que piensa una persona, sino que, digámoslo, nos debemos enfocar en lo que piensa la mayoría o universalmente todos, ¿listo? Bueno, lo siguiente a eso, ¿qué es la intencionalidad para Husserl? ¿Qué es la intencionalidad? ¿Qué entendieron de intencionalidad? ¿Nada? Es como el propósito que uno tenga, ¿no? Bueno, algo muy similar, ¿cierto? Pues obviamente, digámoslo, no sé si recuerdan cuando hablábamos pues, hace mucho tiempo, ¿sí? Pues no sé si se recuerdan del príncipe Maquiavelo, no sé si se recuerdan del ejemplo que yo les ponía. Imaginen, usted está en la vía del tren, ¿sí? Está al lado de la palanca de cambios que se divide la vía en dos. En una vía está su mamá amarrada, en la otra está, digámoslo, toda su familia. ¿Usted a quién salva? ¿Cómo es la pregunta? Por ejemplo, el principio de intencionalidad. No ¿sí? estoy Pues, mal, es al más joven, ¿no? Ojo con eso. Obviamente. La cantidad. A la cantidad. No fue que a Tobar se le fue el internet. ¿A quién? A Tobar. Listo, tranquila, ahí volvió a ingresar. Bueno, obviamente, por ejemplo, Quintero está en la vía del tren, ¿sí? Y está al lado de la palanca de cambio de vías. Sí, pero pues solamente si la gira hacia adelante, digámoslo, si la acción hacia adelante, pues la vía se mueve se cambia hacia la derecha. Si la acción hacia atrás, hacia la izquierda. Pero en la derecha está la mamá, pues obviamente ahí amarrada en la vía, y en la izquierda está toda la familia de Quintero amarrada en la vía. Entonces, ¿usted a quién salva, Quintero? A mi mamá, ¿no? Dicen que para salvar una vida tiene No, que mentiras, no salvarse sé. una más. Pues ¿Cierto? depende de qué punto de vista lo vea, ¿no? Pues uno puede verlo por cantidad o ya por subjetividad, o sea, por lógica o por subjetividad, ¿no? Por lógica pues, uno salva a más gente. Exacto. Pues por personal, pues yo salvo a mi mamá, ¿no? Sí, hoy, Exacto, por sí, personal, sí, nosotros sí, salvaríamos sí, a nuestro, sí, a la mamá, ¿cierto? Digámoslo. Depende también qué familia sea, ¿no? O sea, si es por parte de mamá. Oiga, Bueno, sí.
Listo, sí, pero pues solamente cuando entonces se habla de intencionalidad es ese mismo principio. Siempre el hombre, digámoslo, parte de ese principio de, digámoslo, puede ser, obviamente no sabemos si sea una intención buena o puede ser una intención mala, ¿no? Pero pues solamente parte de ese principio de intencionalidad, ¿sí? Ahora, el principio lógico, pues solamente ustedes, pues solamente ya lo han ido trabajando. Recuerden que yo les ponía en el tablero, el sol sale todos los días, listo. Primer argumento, perfecto. Segundo argumento, el sol sale a las 6 de la mañana. ¿Cuál sería la conclusión ahí? El sol sale todos los días El a las sol 6. sale todos los días a las 6 de la mañana. Exacto, exacto, eso es una construcción lógica, ¿sí? Y eso es lo que pretende Edmund Husserl, digámoslo, al proporcionar, digámoslo, esa lógica del lenguaje, ¿sí? Ahí nos hablan de una lógica semántica, ¿sí? Y que de cierta manera carece, bueno, tiene ciertas características, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les ponía en el tablero? El sol sale todos los días, el sol sale a las 6 de la mañana. Pues obviamente se cancelaban, entre comillas, las palabras que se repetían, que así conformaban de manera directa la conclusión, y las que no estaban, digámoslo, repetidas en ninguna de las dos, pues obviamente era el complemento adicional, que en este caso era a las 6 de la mañana, ¿cierto? El sol sale todos los días a las 6 de la mañana. Sí, esa sería la conclusión. Ahora, pues obviamente nos dice algo que se llama la fenomenología como método. Pues obviamente es uno de los mayores aportes de Husserl, ¿sí? Es una manera de entender la realidad y una forma de captar la esencia de los fenómenos. De aquellos que no representa inmediatamente a la conciencia, ¿sí? Cuando él habla de conciencia es que, digámoslo, como nos lo mostró el profe de filosofía ahí, el hecho de contar el número 5 en los dedos, ¿sí? Y recordar ese número 5, eso hace parte de crear conciencia, ¿sí? Y pues obviamente para captar esa esencia de los fenómenos, él nos dice una epoqué o suspensión del juicio, ¿sí? Digámoslo, es decir, no afirmar ni negar nada porque no sabemos con certeza el fundamento último de los datos que nos llega de la conciencia, ¿sí? Entonces, con ese principio, él, digámoslo de cierta manera, retoma lo que nos decía René Descartes digámoslo, los principios de los sentidos o, digámoslo, los principios de conocimiento del método científico, que era observar, analizar, concluir y todo eso, ¿cierto? Entonces, él retoma de cierta manera esas ideas cartesianas, ¿sí? Y las lleva un poco más allá, ¿sí? Digámoslo, a un carácter más objetivo o más generalizado, no específico o subjetivo, sino más objetivo generalizado, ¿listo? Bueno, obviamente acá también nos dicen, perdón, este método creado por Husserl fue utilizado por los autores existencialistas que desean llegar a la comprensión última de lo que era la naturaleza humana. Obviamente, Edmund Husserl, de cierta manera, abre no esa brecha, sino abre cada vez más esa inquietud sobre el quehacer del ser humano en este mundo que lo rodea, y pues obviamente empieza, digámoslo, a trabajar un poco más los problemas existencialistas del ser humano. ¿Listo? Sigamos acá con la otra parte del video. Modo inescindible. La teoría del conocimiento que Husserl va a diseñar estará fuertemente determinada por la conversión fenomenológica. La divisa original de ese método al que Husserl empieza a llamar fenomenología es atenerse a los fenómenos, sin presupuestos ni prejuicios. Tomar todo lo que se da en la intuición tal como se da, pero a la vez solo dentro de los límites en que se da. Entonces ahí es donde aparece este mandato de retroceder a las cosas mismas. Este retroceder a las cosas mismas indica un volver a pensar justamente lo que pasa, ¿no es cierto?, en nuestra relación con el mundo y en nuestra relación con el conocimiento. Es por eso que, en términos más o menos populares, la filosofía de Husserl, cuando se la conoce, se la relaciona con una filosofía del conocimiento. Y uno se olvida que, como dijimos al principio,
el desafío para Husserl es vivir como filósofo y pensar la vida y la muerte. Por lo tanto, es una filosofía del conocimiento, pero es una filosofía del conocimiento con una impronta ética muy fuerte. Esto conduce directamente a las nociones centrales de la fenomenología: reducción o epogé, intencionalidad, noesis y noema. A partir de la reducción fenomenológica, dejar el mundo fuera, que de eso se trata la reducción fenomenológica, la tesis de existencia, él no es que diga que el mundo no existe, simplemente lo saca como problema de la filosofía. Entonces queda, a partir de ese dejar de lado el problema de la existencia de las cosas, porque aplica la reducción fenomenológica, y eso es la reducción fenomenológica, dejar de lado el problema de la existencia, queda enfocado el ámbito de la conciencia. Y la conciencia se manifiesta como siendo siempre centrífuga, es decir, la palabra que la caracteriza es la intencionalidad. La conciencia es siempre conciencia de algo, está siempre dirigida hacia algo. Y en ese sentido se produce de esa manera, en ese intencionar eso que sea su objeto, lo constituye, vale decir, a partir de una cierta materia, que es la Ile, le aplica formas de la conciencia, una actividad que es la propia de la conciencia, que le permite configurar eso que tiene delante como lo que técnicamente se llama noema. Es decir, la parte activa es la noesis y el resultado de la aplicación de esas operaciones a la materia, que es la Ile, es el objeto o noema. Edmund Husserl. En 1913, Husserl publicó el primer volumen de una nueva obra que habría de dividir a sus seguidores: Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. En este trabajo realizaría lo que se ha llamado el giro trascendental de su filosofía. ¿Qué significa el epogé trascendental? Lo voy a decir rápidamente y después voy a intentar explicarlo. Es poner en suspenso la tesis de efectividad con que el sujeto percibe el mundo y analizar lo que queda luego que yo puse en epogé o suspendí la tesis de efectividad con la que yo percibo el mundo. Y lo que queda entonces es el mundo como un residuo de la conciencia. Ahora bien, en analogía con la formulación cartesiana, yo pongo en suspenso la tesis de efectividad, pero soy yo el que la pone. Y ese yo que pone en suspenso la tesis de efectividad con la que coloco el mundo, es el yo que sigue reflexionando. Y el yo que sigue reflexionando, que tiene la posibilidad de volverse sobre sus propios estados de conciencia, cuando accede a sus propios estados de conciencia, logra una evidencia absoluta. Este es el entramado que se va armando de los conceptos husserlianos, para luego seguir trabajando entonces en estas operaciones constitutivas de la conciencia que constituyen el mundo. Este es el panorama que se va abriendo a partir de 1913. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. En 1916, Husserl fue nombrado profesor en la Universidad de Friburgo, lo cual señaló su consagración académica. En esos años agitados, uno de sus hijos murió en el frente y otro fue seriamente herido. Al finalizar la guerra, Husserl fue descubriendo que sus trabajos eran leídos y discutidos en toda Europa e incluso en Japón y América. En 1921, en una obra que se llama
para el análisis de la síntesis pasiva, tiene un capítulo que se llama justamente Fenomenología estática y Fenomenología genética. Y eso realmente le abrió un campo que no estaba previsto en esas primeros pasos dados por la fenomenología. Hay ese libro que es muy interesante, que habla justamente de lo que se descubre en el modo de ser, digamos así, de la conciencia que está en actividad, que es precisamente ser un fluir de una presencia que jamás va a ser un instante, es decir, que nunca se puede cerrar como nada, porque en el momento en que intentamos capturarla ya pasó. Entonces es una sucesión, hay un momento actual, digamos, de si pudiéramos cerrarlo de alguna manera, que inmediatamente ya pasó, y entonces es retención, y a su vez, porque, digamos, desde un momento que podemos pensar como futuro, que es como una apertura de la conciencia a lo que va a venir, eso sería la protensión, esa dirección hacia adelante, digamos así. Chicos, voy a finalizar y volvemos a ingresar, que ya quedan menos de un minuto, ¿listo? Para que de pronto no nos bote todo ¿listo? Entonces, ya volvemos a ingresar con el mismo ítem.